Hola, espero que estén todos bien. En este día quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me dio y lleva por título Reconociendo estrategias enemigas. Como todos sabemos, vivimos en un mundo que no solo es natural, sino que también es un mundo espiritual. Y en este mundo espiritual se libera una batalla, una guerra cada día. Y por eso es que se ponía en mi corazón la importancia de reconocer las estrategias que el enemigo tiene para atacar nuestras vidas. ¿Ya? Y por eso lleva como título Reconociendo las estrategias enemigas. Quiero hablarles sobre Sansón, voy a introducirlos un poquito. Sansón, su nombre significa sol, es un nombre muy hermoso, ¿ya? Y este hombre nació con un propósito. En el momento en que él nació, el pueblo de Israel estaba siendo gobernado por los filisteos. Los filisteos son los que hoy día conocemos como palestinos. Y de hecho es una guerra que hasta el día de hoy se vive a diario. O sea, los palestinos y los israelitas aún siguen en conflicto. Y en esa época el pueblo de Israel le pidió al Señor que ser liberado de la mano de su enemigo. Entonces, en ese momento el Señor habló con la mamá de Sansón y a ella se le dijo, el ángel de Jehová se le presentó y le dijo que iba a concebir un hijo, pero que este hijo iba a ser nazareo. Para aquellos que no saben, hay dos palabras que son muy parecidas pero tienen un significado totalmente diferente. Nazareo significa apartado, consagrado, apartado para Dios. Y nazareno viene de aquellas personas que nacieron, crecieron, fueron criadas en un pequeño pueblo en Israel que se llama Nazaret. ¿Ya? Por eso es que al Señor Jesucristo se le decía nazareno, porque él venía del pueblo de Nazaret. Como les comentaba, el Señor tenía un propósito maravilloso con la vida de Sansón y la mamá de él era estéril. Hay muchas mujeres que fueron estériles en la Biblia y que el Señor les concibió, les dio la posibilidad de tener un hijo. Hay ejemplos como Ana, que es la mamá del profeta Samuel. Ana no podía tener hijos y le rogó al Señor y de hecho le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo entregaré a ti y lo consagraré a ti. Por eso es que el profeta Samuel fue consagrado desde pequeño en la iglesia, ¿cierto? Y fue un tremendo profeta para el pueblo de Israel. Después tenemos otro ejemplo como Elizabeth, la tía de María, la madre de Jesús. También ella no podía tener hijos y se le presentó un ángel, ¿cierto? Le dijo que iba a tener un hijo y fue tanto así que el esposo de Elizabeth, Zacarías, si es que mal no recuerdo, cuando escuchó que iban a ser padres, se rió y quedó mudo hasta que Juan el Bautista nació. Juan el Bautista también es nazareo, también fue concebido de una forma especial, ¿cierto? De una mujer estéril. Y así hay muchos grandes hombres de Dios que fueron nacidos de una mujer estéril. Y por eso es que me llamó la atención, porque Sansón proviene de una mujer que era estéril. ¿Ya? Entonces vemos que Sansón nació de una forma milagrosa, Dios tenía un gran propósito con él, su propósito en la vida era poder darle guerra, darle batalla a los filisteos, ¿ya? Porque los filisteos gobernaban sobre el pueblo de Israel. Y cuando la mamá de Sansón quedó embarazada, el ángel le dijo que a partir de ese momento ella debía apartarse, igual como un nazareo, que ella debía apartarse de tocar las uvas, de beber vino, y en fin, todo lo que hace un nazareo. Por favor, por tiempo no lo voy a leer ahora, pero para los que quieran conocer un poco más cuáles eran las condiciones en las que debía vivir un nazareo, lo va a encontrar en el libro de la Biblia Números, capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante.
Creo que en el versículo 6 incluso habla de que no pueden acercarse a un cadáver porque la razón de eso es para que no fueran contaminados, ¿ya? Y como son personas consagradas a Dios, ese es el motivo. Bueno, habiendo introducido, habiendo comentado un poco de dónde viene Sansón, ahora nos vamos a ir ya a lo medular, que es lo que Dios estuvo hablando en este tiempo hacia mi corazón y es lo que yo quiero compartirles. Está en Jueces capítulo 14. Ya, del versículo 1 vamos a leerlo hasta el versículo 9. Dejémoslo hasta el 9. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, porque aquí fue el primer coscacho que el Señor me pegó. Nosotros los padres, digo nosotros porque yo soy mamá de 3 niñitas, muchas veces nos encontramos en que nuestros hijos nos piden algo que ellos quieren. Aquí Sansón le gustó, se enamoró de una filistea y quería a esa mujer por esposa, y él insistió. Y nosotros los padres decimos, no, aquí vemos que los papás dijeron, ¿cómo se te ocurre? O sea, no hay mujer hermosa en nuestro pueblo para que tú vayas y te busques esta mujer filistea. Bueno, a mí me ha pasado que las niñas me insisten, mamá, quiero esto. Y uno sabe que no les conviene o que no es del todo lo mejor para ellos. Y uno les dice, no. Y insisten tanto hasta que uno dice, bueno, ya, démosle. Pero en verdad el Señor me decía que nosotros los padres debemos mantenernos firmes. Y sé que es difícil, porque a mí me cuesta mucho. Uno quisiera traerles la luna a la tierra. Lo que ellas quieran yo se los doy. Pero sé que por el bien de ellas, a veces uno debe ser estricto y decir que no. Aquí los papás le dijeron que no a Sansón, sin embargo, Sansón insistió hasta que los convenció. Vamos a retomar la lectura. Dice, eso era el versículo 3, el versículo 4 dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días, o sea, ya se habían ido a su casa, ahora volviendo después de unos días, para tomarla por mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si ustedes pueden leerlo después entero, es muy interesante la vida de Sansón, porque le pasan hartas cosas entretenidas e interesantes. Pero nos vamos a centrar en el versículo 8 en adelante, del 8 al 9, de todo lo que leímos. Y volviendo, dice el versículo 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león. Aquí viene la primera estrategia del enemigo hacia nuestras vidas.
la primera tentación o el deseo que demos un paso en falso, ¿ya? Y lo primero que pasó aquí, ¿qué fue? Que Sansón se apartó del camino. Uno de los primeros peligros que corremos es apartarnos del camino. Sansón se apartó del camino. ¿Y por qué se apartó del camino? Porque él quería ver al león. Si el león ya había muerto, ya Sansón había matado a ese león, no tenía para qué escarbar en el pasado, no tenía para qué apartarse del camino. Entonces, el primer paso en falso que nosotros podemos dar es apartarnos del camino un poquito. Aquí no dice que él se fue a otra ciudad, que caminó hacia otro lugar, sino que él se apartó un poquito. Se apartó del camino, ¿cierto? ¿Para qué? Para ver algo del pasado, para ver un león que él había matado tiempo atrás. Eso ya era parte del pasado, no tenía para qué. Entonces, hermano, no escarbemos en el pasado, no estemos buscando en aquel lugar de donde el Señor nos sacó. Si el Señor te sacó de la droga, no tienes para qué visitar a los amigos con los que te drogabas. Si el Señor te sacó del alcohol, no tienes para qué caminar por aquellas calles donde están esos bares donde frecuentabas o esas botillerías donde tú comprabas el alcohol. No sé, de lo que sea que el Señor te haya sacado. Quizás de noviazgos anteriores que hayan sido traumáticos, no tienes para qué ir a mirar ahí en Facebook, a buscar en Instagram a tu ex. No. Primer paso en falso, apartarse un poquito del camino. Hasta ahí no hay ningún problema. Yo me aparto un poquito del camino, pero sé que el Señor va a estar igual conmigo. Si yo voy y le pido perdón, el Señor me va a perdonar, va a volver a alabarme, va a volver a amarme y todo va a seguir igual. No hay problema. Después, ¿qué dice? Dice, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Segundo paso en falso, segunda estrategia del enemigo, quebrantar la ley de Dios. Sansón era nazareo, y no era nazareo desde un momento en que a él se le ocurrió. En el momento que el Señor le dijo a su mamá que iba a tener un bebé, ella tuvo que apartarse, ella tuvo que consagrarse, es decir, Sansón era nazareo desde antes de nacer, desde mucho antes de nacer. Su vida ya estaba consagrada a Dios. Y una persona nazarea, como ustedes lo pueden ver en número 6, no puede acercarse a un cadáver, ¿ya? Porque él está apartado. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Que dice que Sansón se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león que había un enjambre de abejas y un panal de miel. ¿Cómo es el pecado? El pecado es agradable a la vista, es dulce al paladar, es agradable al oído, al tacto. El pecado siempre va a ser una gran tentación, algo dulce, algo que se ve maravilloso a nuestros ojos y que nos agrada, ¿cierto? Que nos ataca físicamente el deseo, ya el deseo, el deseo de oír cosas que a lo mejor nos provocan, el hablar cosas que nos provocan, o el mentir, el hacer cosas. El pecado siempre va a ser algo deseoso, deseable, dulce como la miel. Y aquí dice claramente que él quebrantó la ley del Señor, primero porque se acercó a un cuerpo muerto, ¿ya? Y además probó de esa miel. Él probó el pecado, fue dulce a su paladar. Después dice en el versículo 9, y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Tercer paso en falso, tercera estrategia del enemigo, llevar el pecado a nuestro hogar. Acá dice claramente que Sansón le llevó el pecado a sus padres, les llevó de ese pecado, de esa miel dulce.
¿ya? Y los papás también lo probaron. Hermano, que se te encienda una alarma si te has apartado un poco del camino, o quizás ya estás en la etapa de quebrantar el pacto entre Dios y tú. Quizás ya pasaste esas 2 etapas. Todavía hay esperanza, hermano. Si llevaste el pecado a tu hogar, todavía hay esperanza. Todavía el Señor puede hacer algo en tu vida. Y 4º punto, ¿qué dice después que pasó? Después de llevar el pecado al hogar. Dice, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Ocultar. Ese es el 4º paso, ocultar. Sansón le ocultó a sus padres de dónde venía esa miel, de dónde venía ese pecado. Lo ocultó. Hermanos, cada vez que nosotros ocultamos algo es porque no es algo bueno. Si tú sientes el deseo de ocultarle algo a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, ocultarle algo a alguien que te importa, es porque hay algo que no está bien. El ocultar ya es parte también de ese pecado. ¿Ya? Entonces es un 4º paso en falso. Hermano, que se nos enciendan las alarmas cuando estemos pasando por alguna de estas etapas, ¿ya? Porque esto nos va a llevar a unas consecuencias. Las consecuencias de las etapas anteriores son las siguientes. Nos vamos a ir de nuevo, vamos a continuar con la historia de Sansón. Bueno, él finalmente con esta mujer se casó, pero no alcanzó a tener una vida matrimonial porque hubieron problemas entre los filisteos y Sansón, no hubo entendimiento, se enojaron, etc. Y los filisteos, o sea, Sansón quemó los cultivos de los filisteos, ya hizo una gran quema, y los filisteos se enojaron, ¿y qué hicieron? Quemaron a su esposa, junto con toda la familia de la esposa, quemaron la casa, todo, ¿ya? Los quemaron. Entonces, de aquí se acabó esa historia. Pasa el tiempo, pasaron varias cosas, ¿cierto? Y aparece Dalila, ¿ya? Y aquí vamos a ver por qué hay consecuencias de las etapas anteriores, ¿ya? Vamos a leer desde el versículo 16, y aquí Sansón conoció a Dalila, se enamoró de ella, y empezaron a tener una conversación porque ella quería saber de dónde venía la fuerza de Sansón. Entonces en el 16 dice, y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, o sea, Dalila presionaba a Sansón, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. ¿Se acuerdan que les decía que él era nazareo desde antes de nacer? Si fuere rapado, mis fuerzas se apartarán de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó, él de su sueño, se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Lleguemos hasta ahí. Consecuencias. Número 1. Olvidar. Olvidar el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Sansón se olvidó que Dios tenía un
propósito en su vida y su propósito era combatir a los filisteos. Y nuevamente él se estaba enamorando y nuevamente se enredó con una mujer filistea, con una mujer de su enemigo. Entonces, número 1, olvidar el propósito que tiene el Señor para con nuestras vidas. Número 2, confiar. Confiar el corazón a nuestros enemigos. Sansón dice que le abrió su corazón. ¿A quién? A Dalila. Y Dalila era una filistea. Él abrió su corazón y confió en ella. ¿Qué pasa después que olvidamos nuestro propósito y confiamos? Se produce una confusión en nuestra mente. Él, cuando le abrió su corazón a Dalila, le dijo que sus fuerzas venían de su cabello, porque era nazareo. Está totalmente confundido. El pecado, el olvido, el confiar en su enemigo ha traído una confusión a su mente, a su espíritu, porque el poder que él tenía no venía de su cabello, venía de Jehová, y venía porque había un pacto entre Dios y Sansón. Había un voto entre ellos, y ese pacto era que Sansón era nazareo y no debía cortarse el cabello. Pero no quiere decir que el poder viniera del cabello mismo. El poder era de Jehová. Dice que el poder de Jehová descendía sobre Sansón. Entonces, ¿de dónde venía el poder? Venía de Dios, ¿ya? Porque había un pacto. Entonces dijimos, primero, olvidar, confiar en el enemigo. Viene la confusión, estamos viendo las consecuencias. Cuarto, quedarse dormido. Él se quedó dormido con el enemigo, se durmió en las rodillas de Dalila. Hermanos, no podemos dormirnos con el enemigo. No podemos olvidarnos del propósito, no podemos confiar en las tinieblas, no podemos confundirnos, ni mucho menos dormirnos con el enemigo. ¿Ya? Él se durmió a las rodillas de Dalila, ¿ya? El pecado lo adormeció. Después de eso viene la separación de Dios. Dice que después de todo eso, después de que él le abrió su corazón a Dalila, se durmió, ¿qué viene después de eso? Que le rapan, le cortan las 7 guedejas. Cuando ocurre eso, lo que en realidad está ocurriendo en el mundo espiritual es una separación entre Dios y Sansón. Hermanos, aquí a este punto, cuando ya llegamos a este punto, a separarnos de Dios, estamos en un momento crítico. Ya las alarmas se nos tienen que haber encendido. Ya no hay vuelta atrás, hermano. Cuando hay una separación entre Sansón y Dios, dice que Sansón era separado para Dios, pero pasó a ser separado de Dios. Cuando a él le cortaron el cabello, él se separó de Dios. Y al separarse de Dios, ¿qué vino después? ¿Qué pasó con Sansón? Dice que llegaron los filisteos y le arrancaron los ojos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, sexto paso o sexta consecuencia. Viene la ceguera espiritual. Una vez que te has separado de Dios, viene una tremenda ceguera espiritual. Tú ya no vas a saber lo que es bueno, lo que es malo, vas a tener toda una confusión en tu cabeza y viene esta ceguera, este quedar ciego, ya como quedó ciego Sansón. Ahí el pecado, las tinieblas arrancan nuestros ojos espirituales. Y después de eso viene la esclavitud. Después que le arrancaron los ojos, lo llevaron esclavo y lo pusieron a moler. Se convirtió en un esclavo. Fue encarcelado y fue esclavo del pecado. Cuando pasamos a ser esclavos del pecado es cuando ya estamos en la cárcel, cuando ya estamos encarcelados. Y después de eso, ¿qué pasó? Miren, esta parte la vamos a leer porque me produjo una cosa en mi corazón,
Versículo 25, estamos en el capítulo 16, vamos al versículo 25. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, ¿quiénes? Los principales. Resulta que después que lo encarcelaron, hicieron una gran fiesta para celebrar que habían derrotado a Sansón, los filisteos. Y los principales de los filisteos, los gobernadores de los filisteos, se juntaron, hicieron esta tremenda fiesta y estaban bebiendo, estaban disfrutando. Y ahí dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Hermanos, qué triste final, terminar siendo el juguete del pecado, siendo parte de la diversión del enemigo, de la oscuridad. Hermanos, Sansón, habiendo tenido un tremendo propósito, llegó a ser el juguete, la diversión de los filisteos, de sus enemigos. Qué tristeza me dio en mi corazón, porque él tenía un tremendo propósito de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito, lo va a cumplir sí o sí. Pero yo no quiero llegar a ser el juguete del enemigo, juguete del pecado. No quiero terminar de esta forma. Dice después de que pasó todo esto, en el versículo 30, dice, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre los gobernadores, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Finalmente, Dios cumplió su propósito. Sansón mató más de todo lo que él había matado en su vida. Mató a más de 3.000 filisteos. Y lo más importante, mató a los gobernadores, ¿ya? Mató a los principales de los filisteos. Pero lo más triste es que él murió con ellos. Viene por último, la última consecuencia es la muerte espiritual. Hermanos, esta palabra es para que estemos atentos, estemos alerta, para que conozcamos las estrategias del enemigo, para que conozcamos los pasos y podamos entender que todo eso va a traer una consecuencia sobre nuestras vidas. Cuando estés, si es que estás en alguna de estas etapas, o si en algún momento de tu vida llegas a estar en alguna de estas etapas, por favor, enciende las alarmas, enciende tu alerta, por favor, despierta. No esperes llegar a la muerte espiritual como lo hizo Sansón. Sansón fue un tremendo hombre, pero terminó de una forma muy mal. Tú y yo tenemos un gran propósito. El Señor nos llamó con un propósito. Y por lo mismo, espero que podamos llegar al final de nuestra carrera bendecidos, podamos llegar felices y que no llegue la muerte espiritual a nuestras vidas. Porque ahí se acaba todo. Todo por aquello que hemos luchado, todo por lo que hemos creído, va a tener un final. Hermano, yo te motivo, yo te animo a que te levantes. Y si estás en alguna de estas etapas, si reconoces alguno de estos momentos en tu vida, por favor, cambia tu destino. Dios va a cumplir igual su propósito. Recuerda que esto es mucho más allá de nosotros. Esto no se trata de mí ni de ti. Todo se trata de Dios. Él tiene el plan perfecto y nosotros somos parte de ese plan. Yo quiero ser bendecida al cumplir en ese plan y no quiero terminar con una muerte espiritual. Por eso yo te animo, para que tú también sientas este deseo, este fervor por seguir adelante y que el enemigo no te tiente o no caigas tú en los juegos del enemigo. Sé bendecido, que el Señor te bendiga y espero que esta palabra pueda llegar a tu corazón y pueda ser luz en tu camino. Pueda ser una herramienta vital para que llegues al final. Un abrazo gigante. Que Dios te bendiga.